Buenas noches. La próxima semana se cumplirán 3 años desde que el joven estudiante Luis Andrés Colmenares fue encontrado muerto en un caño al norte de Bogotá. La primera etapa de su juicio acaparó la atención del país, pero rápidamente se generó un ambiente de confusión. En vez de centrarse en buscar respuestas a la pregunta central, ¿fue esta muerte un accidente o un homicidio? Los actores de este controvertido caso se enredaron en polémicas denuncias sobre falsos testigos, acusaciones sobre supuestos sobornos y enfrentamientos mediáticos entre abogados, defensores y acusadores. Pero hace poco la Fiscalía logró por fin encarrilar el proceso y conducirlo a un planteamiento básico. ¿Fue un homicidio? Y si fue así, ¿quién o quiénes serían los culpables? A partir de hoy, Séptimo Día retoma el seguimiento que iniciamos desde el principio del juicio. Ahora está en manos de la fiscal Marta Lucía Zamora, quien entró pisando fuerte con documentos fotográficos y los testimonios de 5 personajes claves en uno de los 2 procesos. Recordemos que hay 2. Uno contra Carlos Cárdenas, acusado de homicidio, y otro contra Laura Moreno y Jessy Quintero por falso testimonio y encubrimiento y coautoría en la muerte de Colmenares. Esta noche Diego Guauque retoma las riendas de nuestra cobertura y nos cuenta el nuevo orden que tiene el proceso. Queremos advertirles que algunas imágenes que presentó la Fiscalía para demostrar que Colmenares murió víctima de una golpiza son fuertes. No le tenemos nosotros temor a nadie, ni a los abogados ni a los que les pagan a los abogados. Hay algo más importante que las declaraciones de Luis Alonso Colmenares cuando asegura que también es víctima del caso que investiga a funcionarios judiciales corruptos. En las audiencias del 13 y 17 de julio nosotros pusimos en conocimiento de situaciones que a nosotros se nos mostraban sospechosas. La coordinadora del centro de servicio era la doctora Carmen Gualteros y les tocó asignar a la misma juez, María del Carmen Vallejo. Eso a nosotros nos pareció irregular porque eso nunca sucede. Lo importante es que continúe el juicio. Es algo que también es más significativo que las respuestas de Mario Iguarán o Marta Lucía Zamora sobre ese tema. Doctor Iguarán, tengo una pregunta. Ayer hubo un escándalo acá de corrupción de jueces. ¿El caso Colmenares está salpicado también en esa corrupción de jueces? No, para nada. Yo creo que lo que ha demostrado la Fiscalía y los jueces es que han adelantado una investigación detallada, profunda, transparente y que lo que esperamos es que se sepa la verdad y se haga justicia y se prive o no se prive la libertad conforme a las realidades jurídicas y fácticas. ¿Usted siente de todo corazón que este caso, el de Colmenares, no está salpicado por el escándalo de Palo Quemado? Bueno, no me atrevería a decirlo de verdad. Por lo menos en lo que corresponde a mi trabajo como fiscal, he tenido los jueces de manera clara y no he tenido ningún cuestionamiento sobre ellos. Más allá de eso, lo fundamental es lo que está ocurriendo en esta sala. Es decir, lo que dicen bajo juramento las personas que están participando en el juicio. Algunas de ellas lo han manifestado a puerta cerrada, sin el ingreso de los medios de comunicación. Esta noche les explicaremos de forma didáctica y sencilla qué está ocurriendo en el juicio. Conocerán los rostros de aquellos que se han sentado y jurado decir la verdad y lo que vendrá en las próximas semanas. Hay 2 juicios que se desprenden del caso Colmenares y son los 2 juicios que más interés en este momento están despertando entre la opinión pública. El primero de esos juicios es el juicio contra Laura Moreno. Yo siempre he dicho la verdad y que soy inocente. Y su amiga Jessy Quintero. Yo lo único que te puedo decir es que yo soy inocente. Laura Moreno acusada de coautoría impropia en homicidio agravado y de falso testimonio. A todas las declaraciones que le he dado a los medios ha sido con la verdad. Y Jessy Quintero de encubrimiento y también de falso testimonio. Él era mi amigo. Yo jamás habría hecho algo que le perjudicara. El abogado defensor de Laura Moreno es Jaime Granados. Luis Andrés Colmenares Escobar cayó accidentalmente y murió. Hay otro juicio. Es el juicio que ya comenzó. Es contra Carlos Cárdenas. Si me quiere imputar cargos lo tendrá que probar y pues nunca lo va a encontrar pruebas
pues relacionadas al caso, porque yo no tengo nada que ver ahí. Entonces le queda como un poquito difícil encontrar pruebas porque no existen. Acusado de homicidio agravado y su abogado defensor es Mario Iguarán. Pero hay dos elementos en común en estos dos juicios. Una de esas personas es la doctora Marta Lucía Zamora, representante de la Fiscalía. Y la otra persona en común es el abogado de las víctimas, Jaime Lombana. Ellos buscan demostrar que Luis Andrés Colmenares fue asesinado. ¿Por qué no podría hacerse un juicio para las tres personas? Usted tiene mucha razón, porque son conductas absolutamente unidas e inseparables, pero en su momento la Fiscalía, que es quien tiene el rol o el poder de disponer de qué manera presenta la acusación, hizo una ruptura procesal y acusó de manera independiente. El juicio contra Carlos Cárdenas ya comenzó y la Fiscalía pegó primero y presentó a los siguientes testigos. El primer testigo es un arquitecto, es el señor Héctor Peláez. Presentó un diseño del caño en 3D. Estoy a cargo de esta jurisdicción, del Caño El Virrey. El segundo testigo es un policía, Wilson Maecha. A Wilson Maecha, ustedes ya lo conocieron, gracias a que las cámaras de Séptimo Día lo entrevistaron en mayo de 2012. ¿Qué dijo ese testigo en la audiencia? Lo mismo que nos contó a nosotros hace un año. Cuando ustedes llegaron al sitio, ¿qué personas había acá? En ese momento se encontraba Laura y Jessy. ¿Cómo estaban ellas? Pues era una actitud tranquila, pero en ningún momento se les notó alguna angustia o desesperación o algo, no. Yo me acerqué con la moto a alumbrar con las luces, con la luz de la moto, no observamos nada, hice varios alumbramientos a distintas posiciones del caudal, no encontrando nada. ¿Y usted está seguro que hizo bien su trabajo? Completamente seguro. No se veían bultos o interrupciones del caudal que nos hiciera señalar que hubiese algo debajo del río. Un tercer grupo, que es el grupo de los bomberos. Declararon dos bomberos. El primero, Héctor Gómez. Él hizo parte del primer grupo que buscó el cadáver, pero no lo encontró. Manifestó que la corriente del caño era mínima y el agua cristalina. También aseguró que Laura Moreno se contradijo acerca del sitio por donde habría caído Colmenares. Si dentro del túnel hubiera estado algún objeto, ¿usted lo hubiera podido ver? Claro que sí, ya con el uso de la linterna, claro, haciendo el barrido tal y el paneo como se debe hacer, sí hubiese encontrado el cuerpo, en caso de que hubiera estado ahí. La cabeza estaba sumergida con agua. Después declaró Clarena Montaño, miembro del segundo equipo de bomberos, el grupo que sí encontró el cadáver. Según ella, sus compañeros del primer turno no lo hallaron horas antes porque no estaba allí. También dijo que cuando encontró el cuerpo sin vida, Laura Moreno fingió un desmayo. Cuando le busca el estímulo doloroso, la persona grita, pues por el dolor, que pues la uña alcanza a hacer contacto con el pabellón. Pero es una manera de ver si la persona abría los ojos o se levantaba porque sus signos vitales eran normales. ¿La persona abrió los ojos ante el estímulo que usted le hizo? Abrió los ojos y gritó. Y observó a una persona que estaba con ella. Cuarto testigo que hasta el momento ha presentado la Fiscalía es Leslie del Pilar Rodríguez. Es la funcionaria de medicina legal que hizo la necropsia de Luis Andrés Colmenares. Entre otras cosas, algo que dijo la médica testigo en el día de ayer, muy impactante, es que hubo una herida que fue causada después de muerto. Si fue suicidio, bastante complicado le quedaría a la defensa demostrar que el suicida después de muerto se hizo otra herida. Y el quinto testigo que ha presentado la Fiscalía es un señor que se llama Héctor Calderón. ¿Quién es Héctor Calderón? Es un experimentado hombre del CTI. Él, en compañía de otras dos personas, estuvieron esa noche presentes en el caño porque ellos fueron los que hicieron la inspección técnica del cadáver de Luis Andrés. Pues bien, nosotros encontramos a Héctor Calderón y con él nos trasladamos hasta el Caño del Virrey y de manera exclusiva nos contó los detalles de esa noche. A las 10:15 de la noche del 31 de octubre de 2010, 18 horas después de la extraña desaparición de Colmenares, Héctor Calderón y sus compañeros criminalistas del CTI, Gerardo Quintero y
y Franklin García llegaron al Caño del Virrey. ¿Cómo estaba, Héctor, esa noche el agua? ¿Hasta dónde llegaba? Diríamos que estaría hasta por acá. Hablamos unos 20, 15. Nosotros ese día dijimos que había 15 centímetros de altura de él. Franklin avanzó hasta ingresar al túnel y encontrar el cadáver de Luis Andrés. Héctor se quedó unos metros atrás buscando huellas. Cuando Franklin llega acá, ¿cómo encuentra el cadáver, Héctor? Boca abajo. Boca abajo. ¿Y dónde estaba el cadáver? Estaba en este lado, aquí en esta superficie. Sí. La cabeza apuntaba hacia el oriente. Hacia el oriente, hacia las carreras séptimas. Y los pies hacia la autopista. Hacia la autopista. Como lo detalla esta fotografía que Séptimo Día enseñó en un programa anterior. El miembro inferior derecho flexionado. Sí. Y las manos hacia adelante. Hacia adelante. ¿Eso tiene alguna particularidad o qué le hace pensar eso? Es una característica que uno puede evaluar, sí, como que la persona quisiera avanzar. ¿De arrastre? De arrastre o de... Sí, de avance. O sea, ¿usted cree que él estaba como gateando, como tratando de salir? Creería yo, o fue la posición en que... Hay muchas teorías en ese sentido, pero lo que no puedo decir es que sí había un movimiento o había la gesticulación hacia un movimiento. ¿Cuántos levantamientos de cadáveres ha hecho usted más o menos, Héctor? Desde el año 90 superaríamos más de unos 1000. ¿Más de 1000? Creería yo. Más de 1000 levantamientos de cadáveres. Claro. O sea, usted es un hombre con bastante experiencia. 23 años de servicio. Después, Héctor buscó evidencias dentro del caño. ¿Y encuentran algo? Nada. ¿Nada? ¿Qué buscaban? ¿Qué cosas? Vestigios, fluidos orgánicos, sangre, algo que marcara que haya sido un punto de impacto, que una persona haya caído. Fácilmente, ajá, pues el impacto puede generar de pronto una herida, sí, y la herida sangrar y mostrar o evidenciar fluido de sangre en ese lugar. ¿Cuánto tiempo estuvieron acá? 2 horas. La fiscalía tiene en su poder las fotografías que esa noche tomaron los criminalistas. En la audiencia fueron enseñadas. Séptimo Día obtuvo todo el álbum. Son 24 imágenes inéditas y exclusivas de esa noche. Solo mostraremos aquellas que, según el ente investigador, aportan información valiosa y detalles para esclarecer la muerte de Luis Andrés. Las primeras ubican el lugar de los hechos, el Caño del Virrey, en el norte de Bogotá. Recordemos que son fotos tomadas 18 horas después de la desaparición de Colmenares, es decir, el 31 de octubre de 2010. Séptimo Día también tiene las fotos del caño. Observen la cantidad de agua que había esa noche. Esta es otra. Estas corresponden al túnel y al cadáver del universitario. También se puede notar el agua que lo rodea. Para la fiscalía, la importancia de esta otra imagen radica en las botas de los rescatistas. Así se puede dar otra idea acerca de la profundidad del agua. El agua a los pulmones se puede ir por inercia. Rubén Darío Angulo es experto en medicina forense y docente en criminalística. Además, conoce el caso Colmenares profundamente porque él, luego de analizar la primera necropsia, descubrió más fracturas. Doctor Angulo, los cadáveres hablan, ¿no? Sí, cómo no, los cadáveres hablan por las lesiones que presentan en su cuerpo. Al doctor Angulo le mostramos las fotos del cadáver. Esta es su opinión acerca de algunas lesiones. La herida de la región mentoniana está diciendo que fue hecha por un elemento contundente, ya que presenta bordes irregulares. ¿No puede ser de la caída al caño, cuando se cayó Luis Andrés? Yo por la posición no podría decir que fue por la caída al caño porque no tiene una configuración de caída la herida. Que para que se pudiera golpear en ese sitio sería muy difícil en una caída. ¿Esa herida fue hecha cómo? La herida, por los bordes regulares que presenta, sí, diría yo que fue realizada o fue hecha por un elemento de bordes finos, ya sea un arma cortopunzante o cualquier otro elemento que tenga bordes lisos. ¿La de la ceja izquierda, cómo fue hecha? La herida tiene una forma de pececillo o de ojal que se llama en ciencia forense. Sí. Es una forma muy, muy regular y si usted observa los bordes son sí, totalmente regulares, sí, lo que quiere decir que el arma que produjo esa herida tenía la misma forma. Doctor, pero esas heridas no pueden ser producto de la caída, de una caída al caño, como ha argumentado la defensa. No es posible.
definitivamente no es posible porque las heridas se producen de acuerdo al elemento que produce la herida. El elemento sólido del caño es como ladrillos y cosas que no producirían una herida de esas características. Si fuera una herida del caño, ¿cómo tendría que ser? Tendría que ser de bordes irregulares, no en la forma tan regular como la presenta este cadáver. ¿Y qué viene ahora? Viene la primera audiencia contra Laura Moreno y Jessy Quintero. Esa audiencia se celebrará en los juzgados de Palo Quemado durante esta fecha, el próximo 21 de noviembre. Los padres de Luis Andrés Colmenares y yo. Las próximas audiencias contra Carlos Cárdenas serán en diciembre, los días 3, 4, 5 y 6 de diciembre de este año. ¿Cuándo se va a saber si Cárdenas es inocente o culpable por este caso? Sí, yo ¿Cuándo creo que se sabe eso? Lo importante es que continúe el juicio con los interrogatorios, con las pruebas, con los elementos, con las evidencias para que un juez en su imparcialidad, en su independencia decida. ¿Pero una fecha sabe más tentativa para...? No, es difícil, pero creo que al menos el proceso y el juicio contra Carlos Cárdenas se enfiló. Sí, ella consultó a un centro... Es probable que en esas audiencias sea llamado uno de los testigos estrella de la Fiscalía, el médico forense Máximo Duque, quien explicará por qué él considera que las fracturas de el cráneo de Colmenares, son producto de una golpiza y no de una caída. Por su parte, Mario Iguarán prepara su artillería para demostrar la inocencia de Cárdenas. Para ello, presentará los testimonios de varios amigos del universitario, también el de su hermana y su cuñado. Ellos manifestarán que Cárdenas no estaba esa noche en el caño porque compartía con ellos en otro sitio. Esto también lo sustentará con un cruce de llamadas de celular que ubicarían al acusado en un lugar distinto, el barrio Modelo, cerca del Estadio El Campín. Otra prueba que enseñará el exfiscal general es un estudio de lluvias hecho por el IDEAM la noche del 30 y del 31 de octubre de 2010. Con este, pretende demostrar que sí había suficiente agua para arrastrar el cuerpo de Colmenares hasta el túnel. Ese estudio del IDEAM, Séptimo Día, también lo presentó el año anterior. Esto es una estación meteorológica. María Teresa Martínez Gómez es la subdirectora de meteorología del IDEAM. El IDEAM certificó que desde las 7 de la mañana del día 30 de octubre hasta las 7 de la mañana del día 31 de octubre se registraron 43 milímetros de precipitación. Esto significa que fue una lluvia torrencial que se presentó. ¿Y estaremos hablando de una sentencia en cuánto tiempo? Yo aspiro a que tengamos sentencia para el mes de marzo-abril del año entrante. Siempre lo hemos sentido desde el comienzo, esto es una lucha desigual, esto es, en términos figurativos, otro David contra Goliat. Aquí el poder que hay para efectos de impedir que haya justicia es muy fuerte, pero no es superior a las fuerzas que tenemos para llevar esto hasta lo último. ¿A usted le quedan fuerzas todavía? Ya vamos para 3 años, ya ahorita se va a conmemorar el tercer aniversario. Yo tengo mucha fe, yo quisiera que ojalá hubiera la forma de quitarle el mes de octubre al calendario, pero son situaciones de las cuales nosotros no podemos sustraernos, es completamente difícil. Según el abogado Jaime Lombana, si no se presentan contratiempos mayores, este proceso contra Cárdenas tendría un desenlace en marzo de 2014. El juicio contra Laura Moreno y Jessy Quintero, acusadas por falso testimonio, encubrimiento y coautoría de la muerte de Luis Andrés Colmenares, comenzará el próximo 21 de noviembre. Séptimo Día los mantendrá al tanto con resúmenes como el que presentó Diego esta noche.